En 1995, Ecuador escribió uno de los capítulos más importantes de la historia nacional, cuando en un sector no delimitado de la frontera amazónica, las Fuerzas Armadas se enfrentaron a las tropas militares del Perú para defender nuestra soberanía territorial en el conflicto del Alto Cenepa. Precisamente en esta aeronave, Mirage F-1, la Fuerza Aérea Ecuatoriana impidió que Tiguinza sea arrebatado. Ya han transcurrido 23 años de este acontecimiento. Sin embargo, la memoria de quienes estuvieron en el campo de batalla permanece fresca y latente. Bienvenidos a este programa especial, en el que rememoramos a los héroes del aire, la FAE, en tiempos de guerra y de paz. El lado oriental de la cordillera del Cóndor fue el escenario en donde se libró el último enfrentamiento bélico de Sudamérica. El conflicto del Alto Cenepa. Fue en 1995 cuando las tropas militares de Ecuador y Perú preparaban la estrategia para definir una zona no delimitada de 78 kilómetros, que significaba la entrada a territorio nacional. La primera embestida directa de las Fuerzas Armadas ocurrió el 26 de enero, cuando se pone en marcha un plan para desalojar a militares peruanos que construyeron un helipuerto en esa área. En los archivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana reposan los testimonios de quienes vivieron durante 45 días en una atmósfera de tensión, prácticamente saludando de cerca a la muerte. Y pues el mensaje que todo el mundo tiene en la mente ahorita es que todos y cada uno de los ciudadanos, sean niños, mayores, mujeres, todo el mundo tiene que implorar sus plegarias a Dios y que Dios bendiga nuestras alas, porque solo con Él nosotros podemos salir adelante y mantener incólume nuestra posición. Pero es una labor tan álgida y tan valerosa en la cual estamos contribuyendo a la defensa íntegra de nuestro país. Es del avión 807. Tras 23 años de esta confrontación entre países vecinos, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los protagonistas de esta gesta. El general en servicio pasivo Raúl Banderas desempeñó un importante papel dentro del combate en calidad de comandante de escuadrón de la FAE. Él relata que las escenas que se vivían en el campo de batalla eran intensas y que en más de una ocasión pensó que ya no regresaría a casa. Esa noche yo sentí que me iba a morir, a la madrugada del 7 de febrero, porque tuve la amenaza de los Mirage 2000. Eduardo Cárdenas, que era un piloto de CAFIR, que llegó a ser general también sintió igual que yo. Los dos nos sentimos amenazados por un avión muy superior a nosotros, donde venían aviones de la Fuerza Aérea del Perú y lanzaban armamento en la selva. O sea, no ocasionaron nunca una baja en nuestra gente, en nuestro ejército. No hubieron bajas, muertos, digamos así, ecuatorianos, pero sí causaba un tremendo daño psicológico el estruendo de bombas y caída de árboles en la selva. Hicimos maniobras que en la noche no se deben hacer. Nos pusimos invertidos y nos bajamos desde 30.000 pies hasta el ras de los árboles. Invertidos se puede desorientar y todo. Fue terrible eso. Yo sentí que esa noche me iba a morir, pero llega un momento que, sin creerme un héroe ni un superhéroe, que uno pierde el miedo. Las operaciones militares por parte de Ecuador fueron minuciosas para impedir el ingreso de las tropas enemigas. Sin embargo, la actuación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana fue profesional y decisiva para que el ejército defienda con honor los puestos ecuatorianos ubicados en la línea de frontera. Los orámenes dejados por las bombas indican que son bombas de alto poder destructivo. También bombardearon nuestro destacamento de Cóndor Mirador, que está fuera de la zona de combate. Por esta razón, la Fuerza Aérea Ecuatoriana tuvo que realizar una acción de protección a nuestros destacamentos bombardeados con bombas de alto poder por la Fuerza Aérea Peruana. Y en ese combate aéreo no hemos sufrido pérdidas. El día clave fue el 10 de febrero de 1995.
cuando aviones de combate despegaron desde la base aérea de Taura en Guayas. La alerta de la defensa aérea se dio a las 12:30 del día más o menos aproximadamente y salimos 4 aviones, 2 Mirage, el líder de la escuadrilla Mirage era yo, con Carlos Uzcategui era mi número 2 en otro avión similar al que está aquí, y 2 Cafires. En los Cafires salió Mauricio Mata y Wilfrido Moya en otro Cafir. Los 2 Mirage fuimos a gran altura y los Cafires a baja altura para lograr interceptar y identificar y si podíamos derribar aviones. Llegamos al sector y efectivamente yo lo estuve primero en mi radar. Luego de que se me perdieron un momento, los pude nuevamente ubicar ya visualmente, ya no con el radar, y los aviones salían de lanzar armamento a nuestras tropas. Los vi, los perseguí, le dije a mi número 2, él los persiguió también, o sea, íbamos los 2 aviones, tratando de identificar que no sean nuestros Cafires que estaban por el sector. Había mucha interferencia de radios, mucha guerra electrónica y no podíamos comunicarnos con los Cafires. Así que teníamos que de ley acercarnos. Con esa preocupación de aviones atrás, lanzando chaff contra medidas electrónicas, seguí acercándome hasta que logré identificar la silueta del avión Sukhoi 22. Una vez identificado, disparé el misil. El misil hizo impacto en el avión que iba más atrás, iban los 2 aviones hacia unos 200 metros de separación. Pegó en el segundo avión, Carlos Uzcategui le disparó al otro avión. Los 2 aviones continuaron volando, echando un denso humo negro y como que viraban hacia nosotros. Ok, no tengo visual, te cubro. 3 rojas recibido. 3 rojas, a los blancos. Atrás tenía yo la amenaza de los Mirage 2000. Era una situación de muchísimo riesgo y de pensar a 1000 por hora. Ese rato decidí disparar un segundo misil. Disparé el misil y ese misil impactó en el avión y hizo una bola de fuego. En total, ese día 10 de febrero derribamos 3 aviones peruanos que incursionaron en nuestro territorio a lanzar bombas. De 4 que vinieron a lanzar bombas, solo 1 regresó. Los otros 3 se quedaron en nuestra selva. Eso originó que la Fuerza Aérea del Perú y el gobierno peruano tomen la determinación de no salir ni una sola misión más de bombardeo. Ni una sola. El 10 de febrero se terminaron los bombardeos. Nosotros conseguimos lo que se llama en el tema aeronáutico la superioridad aérea local, por lo menos, porque en ese sector no volaban ya aviones enemigos. Con esta hazaña, se proclamó al 10 de febrero como Día de Aviación de Combate. Sin embargo, 2 días más tarde, un nuevo episodio se suscita en los aires, esta vez en un operativo de apoyo a unidades de superficie que habían sido atacadas por tropas peruanas. 4 aviones subsónicos A-37B del Grupo Aéreo Amazonas salieron desde Macas a cumplir misiones de patrulla aérea. La primera escuadrilla retorna sin inconvenientes, pero en la segunda, un misil alcanzó el ala de la aeronave que piloteaban el capitán Rodrigo Rojas y el subteniente Manolo Camacho. Fueron cerca de 40 minutos en el aire desafiando malas condiciones climáticas y el temor inevitable de ese momento. Sin embargo, fue el trabajo en equipo y la excelente preparación de los pilotos lo que definió el éxito del aterrizaje. Poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Gracias a Dios pudimos aterrizar casi sin novedad. El haber regresado con el avión en estas condiciones y vivos, y este avión en poco tiempo va a salir nuevamente. Aquí se ve ya las costillas del avión. En la parte de abajo... El ahora coronel en servicio pasivo Rodrigo Rojas recuerda cada detalle de este épico momento. Aquí vienen los tanques exteriores de combustible. El impacto fue en el tanque exterior de combustible y aquí prácticamente es la explosión del misil y se hacen las esquirlas. Habían contado más de 1.200 esquirlas en todo el avión, que estaba especialmente a la parte de atrás del fuselaje, y por eso se dañaron los instrumentos del avión, que nosotros no nos dimos cuenta hasta cuando llegamos a nubes y nos quedamos ciegos.
No sabíamos dónde estábamos, no sabíamos la posición del avión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vino el misil que yo les dije que hacía una comba, llegó acá a los tanques de exteriores de combustible. Ahí es lo que explota y empieza las esquirlas a volar toda esta parte de aquí. Sí, y obviamente nosotros estábamos clavando y haciendo las maniobras evasivas, porque hay algo importante. No fue solo el misil, solo nos dio uno, pero éramos 4 aviones, y el cuarto avión reportó, y eso está por escrito, reportó que fueron lanzados 4 misiles. No solo a este avión, se supone que fueron también a los otros aviones, pero en ese instante fueron lanzados 4 misiles. Yo le vi a este sí yo le vi clarito desde dónde salió hasta cuando nos impactó. Y por supuesto el ruido, y para mí era como que me dieron un buen golpe en la espalda. Pese a los graves daños que sufrió el avión, los técnicos de la Fuerza Aérea desplegados en Macas repararon de manera inmediata la aeronave averiada, a fin de que pudiese continuar con más misiones. Muchísimas gracias en nombre de la Fuerza Aérea, del alto mando de la Fuerza Aérea, por este trabajo tan profesional, tan digno de ejemplo del resto de escuadrones, porque nosotros lo vimos a este avión cómo llegó y ahora prácticamente está listo para volar. Para la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el recuperar este instrumento de combate se convirtió en una nueva victoria. Buenos días, vuelo de prueba sin novedad, mi general. La estrategia militar en el Valle del Alto Cenepa se libró por aire, mar y tierra. Sin tiempo para descansar, los valientes soldados custodiaron la frontera a fin de evitar el ingreso de la contraparte. Sin embargo, otros actores también estuvieron presentes en la zona de conflicto, los corresponsales de guerra, quienes en medio de una atmósfera de peligro informaron a la ciudadanía sobre cada momento que definía el futuro territorial del Ecuador. Las horas parecían eternas. El país entero permanecía expectante a todo lo que ocurría en la cruzada. Los medios de comunicación, también protagonistas en este enfrentamiento, cumplían la importante tarea de informar a la ciudadanía sobre cómo se iba definiendo el panorama territorial. En la cordillera del Cóndor, la espera es tensa. Cualquier sonido que delate helicópteros o explosiones que prueben los ataques peruanos a nuestras posiciones alertan en esta zona. Estamos en el Hospital Quirúrgico Móvil Divisionario, que se monta en alguna parte de esta área del conflicto. En estos momentos está realizando. El predominio de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la batalla era total, lo que puso en jaque al adversario. Esto motivó al presidente Fujimori a mentir. Dijo que Tiwinsa le pertenecía a Perú. Perú entero debe saber que en este momento ya han sido desalojadas las tropas ecuatorianas, organizadas de nuestro territorio. Es territorio peruano y inclusive ellos saben, de acuerdo a sus cartas que se les ha encontrado en su poder, de que el territorio donde ellos están es peruano. Esta es una carta, por ejemplo, que se ha encontrado en poder. Como Cayo se asustó. Dijo, ¿qué pasó? Le digo, pasa esto. Dice, sí, pero es un mentiroso, pero hay que decirle, le digo, si no, esto es sobre todo es un desaliento para los ecuatorianos. Eso motivó que dejemos la comida ese instante los periodistas y nos volvamos inmediatamente a Patuca. La prensa peruana informaba al respecto. Victoria. Tiwinsa es nuestra. A los militares ecuatorianos les había tomado por sorpresa esta noticia. Aquí la noticia de que Tiwinsa había sido tomado. Bueno, a nosotros nos llama mucho la atención de que una versión oficial del gobierno peruano sea manifestada de esa forma, mintiéndole a su pueblo y mintiéndole al mundo. Que en este momento se está demostrando en el terreno que estamos en Tiwinsa,
que Tiwinsa está en poder ecuatoriano, ha sido y siempre será del Ecuador. Raúl Banderas recuerda que junto a su compañero de habitación y camarada Mauro Bedoya, veían con impotencia cómo se daba la noticia por parte del país vecino. Y los medios son, ustedes saben, lo importantes e influyentes que son los medios. Había una periodista de un canal peruano, una rubia, me acuerdo, que daba las noticias totalmente lo contrario de lo que realmente pasaba. Veíamos la información distorsionada. No sé si lo hacían a propósito, con algún objetivo, o simplemente lo hacían por tratar de crear ese ambiente de desinformación. Llegó un momento que tuve yo que prohibirle a Mauro que vea ese canal porque le estaba influenciando. Material militar, material bélico, podemos ver algunas granadas API, Instalaza, RPG, que son utilizadas en las confrontaciones con los ecuatorianos. Bajamos hacia otro. Con mi general siempre él se molestaba cuando me escuchaba y yo siempre decía, no, pero no es posible, no podemos permitir, y había un canal, principalmente América Televisión, que daban unas noticias y poco más estaban ya acá o habían hecho cosas que en realidad no estaban sucediendo. Estamos con el comando de operaciones, con quienes han tenido a su cargo directamente la conducción de las operaciones que han permitido finalmente expulsar a los ecuatorianos de nuestro territorio. Acá está el comando y vamos a hablar con el coronel Quiabra. Entre Ecuador y Perú. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales no se quedaron impávidos. Estos se trasladaron hasta Tiwinsa para demostrar que aquel territorio estaba en manos ecuatorianas. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tiwinsa están dando una lección histórica a las futuras generaciones. El rol que cumplieron los corresponsales de guerra a criterio de los combatientes fue trascendental e igual de heroico al desempeño de los militares. Los reporteros creo que fueron los primeros que ingresaron al área del conflicto y permanecieron por casi todo el tiempo que duró el conflicto. Y por lo general, antes del 10 de febrero, y lógico, después del 10 de febrero, tuvimos muchas visitas en la base, muchos reportajes, querían conocer detalles de lo que sucedió el 10 de febrero, de cómo estábamos preparados para enfrentar el 10 de febrero, y pudimos interactuar bastante, y reconozco el trabajo que hizo la prensa. Para nosotros fue muy importante el respaldo que tuvimos por parte de la prensa antes, durante y después del conflicto. Estas historias son algunas de las miles que se vivieron en el CENEPA. Cuando yo tenía los lentes aquí, metido en la camisa, y se me cayeron. Entonces yo me agacho a coger los lentes y veo pues así un alambrito que en el lodo, ¿no? Que pensé que era la pata de los lentes. Entonces el soldado se da la vuelta y me patea, así, ¡pam!, me empuja. Y me dice, cuidado, eso es una mina. Tras más de 2 décadas de este episodio, los periodistas que sintieron lo que es estar lejos de casa y con el peligro inminente de morir en cualquier momento, aseguran que fue una experiencia que los preparó para futuros desafíos. Vivimos el periodismo en carne propia en la cobertura del conflicto bélico, y a muchos nos ayudó a formarnos y nos marcó nuestra carrera. Se iba hasta un punto que le llamaban el maizal, y ahí no soltaron, porque el helicóptero no se bajó, sino que no soltaron ahí a todos los que fuimos, y de ahí sí unos 5 kilómetros a Tiwinsa, por una trocha bien enlodada, ¿no? Y minada, que eso, pero ese es el riesgo, ¿no? Y había que correr. Entonces era un periodista, un soldado, un periodista, un soldado, y fuimos hasta que llegamos ahí. La prensa ecuatoriana se unió mucho por una causa,
por el país, por la defensa del país, por la defensa del Ecuador. Es decir, ahí no hubo, yo soy del comercio, yo soy del universo, yo soy de Gama TV. Las batallas terminaron. Fue así como Fuerzas Armadas y medios de comunicación demostraron cuál era la realidad de ese momento, evidenciando además que la verdad es la mejor herramienta para librar batallas. Mientras los soldados cumplían de forma metódica cada una de sus operaciones dentro de la cruzada, las muestras de apoyo y de cariño por parte del pueblo se hicieron presentes. Eso les daba el impulso para no desmayar. Requerimos de la ayuda de nuestro pueblo, que tan bien lo está haciendo hasta el día de hoy. Quisiera que tú puedas observar esto. Yo quisiera mandar un agradecimiento especial a Jacqueline Belén Pizzajo de la Escuela República de Italia, que esto para nosotros es el líquido vital y sin esto nosotros no podríamos avanzar. Lo que vivimos nosotros como militares, ver que todo el país se unió en un solo puño para la defensa del país, fue increíble. El niño escribía una carta a su soldado del ejército, a su soldado de la Fuerza Aérea, a su soldado naval, dándoles ánimos y que ellos están pensando en nosotros. Fue algo que lo sentimos y tratamos nosotros de cumplir nuestra misión. Nuestra misión era la defensa del país. Como le digo, el apoyo del pueblo fue tremendo. Nosotros recibíamos, estando en Taura, y más de la gente, nuestros amigos del ejército, de la armada, que estaban cerca en puestos fronterizos, recibían vituallas, recibían de todo que el pueblo mandaba. Y el pueblo se quería enlistar, los jóvenes se enlistaban, iban de voluntarios a prepararse. En el caso de Fuerza Aérea, pilotos de la reserva, técnicos de armamento, de motores, iban a prestar su contingente, que ya habían salido de la institución, iban a prestar su contingente. Las largas jornadas de vigilia y combate que cumplían los guerreros en territorio alentó a la unión nacional y despertó un fuerte orgullo en los ecuatorianos. En Quito, la gente inundaba la Plaza Grande con banderas y carteles que llevaban consignas de motivación para los militares. Y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Si yo pudiera irme, yo me voy, señor, me voy, porque mi patria es primero. Y si tenemos que ir a la frontera, iremos dispuestos a morir por nuestra patria. Finalmente, el 17 de febrero de 1995, ambas naciones bajan las armas y se declara el cese al fuego, sin definir ganadores. La guerra había terminado. 33 ecuatorianos y 120 peruanos fue el resultado de caídos en el campo de batalla. 3 años después, con la firma del Acta de Brasilia se sella la paz definitiva, que además de poner punto final a las hostilidades, concedió a Ecuador 1 kilómetro cuadrado del territorio en disputa. ¿Pero qué significó esto para los que batallaron en el Alto Cenepa? No pudo haber tristeza más grande que ver que el presidente ecuatoriano entregaba la cantimplora de su abuelo, que peleó en el 41, al presidente Fujimori. Entonces son cosas que a mí, como soldado, como piloto, me causaron desazón. No me hubiese gustado perder ni un metro. Yo personalmente no hubiese querido, hubiese querido estar en Tiguinza, pasar después de unos años ahí, decir yo combatí en este cielo ecuatoriano, pero ahora no podemos hacer eso. Nos dicen 1 kilómetro cuadrado. En realidad yo les dejo eso para que la historia juzgue, pero personalmente sí me duele que hayamos perdido eso. Sin embargo, quedan aspectos positivos. El más importante, la paz. La paz es buena y por supuesto que es bueno lo que se firmó. Estamos en paz, somos 2 países hermanos y vivimos en paz. Eso da desarrollo, da tranquilidad a los pueblos. Hoy por hoy la Fuerza Aérea Ecuatoriana
encamina sus labores al apoyo de la sociedad civil. Desde regalar sonrisas, 33 años y cumplí mi sueño de volar, porque nunca he volado y estoy contenta. Buenos días, niños y niñas, bienvenidos al avión Boeing 737-200 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Les invitamos a compartir un momento ameno con las damas y caballeros del aire en este programa Alas para la Alegría. Hasta los trabajos más minuciosos de rescate, vigilancia y defensa de la soberanía con equipos de vuelo y contingente humano. La Fuerza Aérea ha venido solventando múltiples necesidades a través de los medios aéreos Boeing y todas las aeronaves que han sido asignadas a esta unidad. Desde tiempos muy remotos la Fuerza Aérea ha cumplido actividades muy especiales, como son en desastres naturales, como son en eventos de seguridad y en eventos previsivos para situaciones catastróficas. Nosotros como institución, tanto hombres como mujeres, aportamos con nuestro contingente a la ciudadanía. Cuando el país lo necesita, lo necesitado o lo requiera, estamos prestos a aportar nuestro trabajo en todos los ámbitos que el mismo necesite. Bueno, si bien es cierto, nuestra Fuerza Aérea siempre ha tenido como misión fundamental la defensa del espacio aéreo. Sin embargo, actualmente vemos un enfoque hacia la seguridad interna en el cual estamos evolucionando. Estoy segura que con toda la preparación que existe dentro de nuestra institución, estaremos preparados para todas las amenazas que nos presenten a futuro. Dicen que en la guerra no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Sobrevivientes que ahora cuentan cómo en medio de ese conflicto, la unión de todo un país sacó a relucir las mayores virtudes de Ecuador, como la solidaridad, la empatía, pero sobre todo la dignidad de luchar por la soberanía nacional. No debemos olvidar de nuestras Fuerzas Armadas, no solo de Fuerzas Armadas, de todos los que hicieron algo en el 95. Y recordar eso para que no vuelva a suceder. Y lo importante para nosotros en el caso mío, lo del avión, es de que con un misil nos hicieron prácticamente doblar las rodillas momentáneamente, pero tuvimos la fuerza de levantarnos y con la frente en alto seguir adelante y salvar un avión. Y eso lo podemos hacer todos, todos. Siempre en la vida habrá piedras, pero nosotros tendremos la capacidad de salvar esa piedra y cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto, lo que sea, porque es cuestión de querer y hacerlo. Sin duda, el conflicto del Cenepa dejó una huella imborrable en la historia. Una historia que lamentablemente las nuevas generaciones la están olvidando. Por eso queremos cerrar este especial con la célebre frase: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetir sus errores y derrotas. Esto fue Héroes en el Aire, la FAE en tiempos de guerra y de paz. Hasta pronto.